Y justo el día en que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, nombró a un nuevo embajador en Washington, el gobierno de Estados Unidos expulsó a 3 miembros del consulado venezolano en su territorio. ¿Va a aumentar esto la tensión entre ambas naciones? Queremos profundizar en este y otros temas y para eso estamos con el analista internacional Guillermo Holtzman. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. ¿Qué tal, Paola? Muy buenos días. Convengamos en que esta expulsión fue simple reciprocidad, no tuvo nada que ver con el anuncio de embajador nuevo. Exactamente, y deja las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela tal cual las conocemos el año 2010, sin avanzar mayormente en una relación política, manteniendo una relación comercial. Recordemos que Venezuela es uno de los suministradores importantes de petróleo todavía para Estados Unidos, y esa relación se mantiene, pero a nivel político, en definitiva, no está funcionando eso, ni se piensa que va a funcionar mayormente, al menos mientras se mantenga la actual situación interna de Venezuela. En el caso de Venezuela, yo creo que la pregunta correcta hoy día es si efectivamente Venezuela está en crisis política o no. Y conforme todos los indicadores, sí, Venezuela está en crisis política. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un país que en términos económicos tiene un 56% de inflación reconocida oficialmente por el Banco Central de ese país. Un 56% de inflación significa que por cada peso que ellos tienen, exactamente su poder adquisitivo es la mitad del ese valor. Guillermo, pero significa, si es que está el 56% reconocido oficialmente, estoy pensando en Argentina, ¿significa que la verdadera inflación es aún mayor? Exactamente, que es lo más probable en términos concretos, y eso da paso entonces a la explicación mínima por qué hay desabastecimiento, por qué las cuentas fiscales no cuadran y por qué no tiene efectivo para poder hacer funcionar la economía venezolana. Por lo tanto, si hay un tema estructural en la economía, pero a su vez también hay una espiral de violencia que no es controlada ni por los partidos políticos ni controlada por el gobierno, sino que esa espiral de violencia está siendo manejada por grupos extremos, tanto dentro de la oposición como dentro del propio chavismo. Tú llegas a dos conclusiones adicionales. La primera es que dentro del chavismo, se quiere o no reconocer, hay divisiones y hay fracturas internas en torno a cómo Maduro está manejando el legado de Chávez. Pero la hipótesis de algunos es que Maduro estaría ayudando a exacerbar la política, o sea, la violencia. Te escucho a ti decir ¿sí? Que más bien son sectores radicales, que no tiene que ver con la cosa más oficial. ¿Tú lo ves así? Yo veo que pensar de que Maduro controla todo el aparato estatal y todo el chavismo, me parece que eso no es conducente o por lo menos coincidente con la realidad. Y en esa perspectiva, claramente Maduro quiere mantener la revolución bolivariana. ¿Cuál es el problema que hoy día tiene el régimen chavista que hoy lidera Maduro? Que la revolución bolivariana vaya caminando lentamente a su desaparición o definitivamente a su incapacidad de poder implementarla. Y en esa perspectiva es donde aparece Cuba atrás respecto a la influencia que tiene y la implicancia que puede tener para ese país. Es lo que aparece dentro del propio chavismo respecto a las dudas que está generando al interior del gobierno la posibilidad de que Maduro sea capaz de manejar esta revolución, y esto significa controlar ya no a la oposición, sino que a unos estudiantes que no hacen caso a la oposición, sino que la oposición se ha sumado a lo que los estudiantes están manifestando. Y dentro de esa oposición, que además recordemos reúne a no menos de 20 grupos, en definitiva, claramente el ritmo, la dinámica de las protestas está dada por la forma en que estos grupos más radicales dentro de la oposición quieren darle justamente a estas manifestaciones que están en las principales ciudades de Venezuela, y la manera en que el gobierno, a través de los grupos radicales, le quiere responder. Y ahí están los montoneros, que los motociclistas, ¿no es cierto?, en la práctica. Los motorizados, que son los que responsables de haber disparado, están las milicias populares y están las Fuerzas Armadas, y en consecuencia, o la Guardia Nacional. Y todos armados hasta los dientes. Exactamente, en consecuencia hay una espiral de violencia que no ha parado. Esperamos de que hoy día, en la reunión que ha convocado Maduro para poder hacer una suerte de comisión de verdad, puedan haber avances. Sin embargo, yo diría que los avances van a ser muy pocos, dada la actitud confrontacional y de atrincheramiento que tiene por una parte el Maduro y por otra parte la oposición. De hecho, en Venezuela, Capriles se ha logrado instalar en una posición, yo diría, entre comillas, mucho más prudente, tratando de poder orientar todo este movimiento a 3 años más para lograr el referendo revocatorio y lograr una salida institucional. En este minuto, Maduro abrió también una pequeña ventana en términos de solución al decir que si había algún tipo de organismo extranjero que pudiese ayudar, sería UNASUR. Pero si UNASUR se involucra en asuntos internos de Venezuela, nada impediría que en el futuro UNASUR se transforme, en virtud de la votación de los países, ¿no es cierto?, de la región de América Latina y el Caribe, en aquel organismo que va a arreglar no solamente los problemas políticos de la democracia, que ya implica suponer que la democracia está debilitada, sino que también todos los problemas políticos que se den en la región, inclusive aquellos que están entre los países. Claro, complicado darle esa potestad Exactamente. a UNASUR. ¿Qué pasa en Ucrania, donde la crisis institucional llegó a tal punto en que el presidente simplemente se mandó cambiar, no se sabe dónde está, recién nos enteramos de que podría estar en Crimea?
Está todo en veremos, se volvió a la Constitución del 2004. ¿Cómo se ve Ucrania? ¿Cómo se perfila el futuro cercano de ese país? Con incertidumbre, yo diría con incertidumbre menor a la que había el viernes pasado, pero igualmente con incertidumbre en términos de cómo esto se va a finalmente implementar. Si hay algo que tiene parecido a Ucrania y Venezuela es que las manifestaciones empezaron con los estudiantes. Y de ahí en adelante es todo distinto porque son contextos y realidades diferentes. Y en esa perspectiva, lo que hoy día tenemos en Ucrania es una realidad política que busca un espacio de convergencia en que en primer lugar impide el separatismo entre aquellas facciones que son pro-rusas, aquellas que son pro-Unión Europea. Y en esa perspectiva hay muchos más elementos culturales que poder analizar y que no son siempre patentes en Occidente. Y en ese sentido, las regiones, el hecho de que Rusia tenga una base naval importante, ¿no es cierto?, en Sebastopol, que se dio en Ucrania, la dependencia energética que tiene Ucrania de parte de Rusia, todo lo que son los elementos nacionalistas identitarios que le dan sentido a una Ucrania que es un poco una bisagra entre Europa y Rusia. Los intereses estratégicos de la Unión Europea y de Rusia dan cuenta de una situación que es bastante compleja frente a partidos poco institucionalizados, que no se confía en ellos, donde hay niveles de corrupción, niveles de una economía que está realmente en crisis, como lo han demostrado hoy día todas las cifras, y una incapacidad de poder llegar a acuerdo entre sectores nacionalistas, entre sectores claramente ideologizados, incluso neoliberales y socialdemócratas, si queremos darle algún tipo de nombre para poder separarlos y distinguirlos. Pero claramente hoy día el gran desafío que enfrenta Ucrania es lograr primero un espacio de convergencia y diálogo interno que impida, mejor dicho, la separación y establezca un punto medio entre ni tan lejos de Europa ni tan cerca de Rusia. Ni tan ni muy. Exactamente. Muchas gracias, Guillermo, que esté muy bien. Gracias a usted. Hasta la próxima. Buen día.